versículo 8. Vamos a leer este versículo para seguir avanzando en lo que es el libro de Génesis. Aleluya. Capítulo 2, versículo 8. ¿Encontró Génesis? Gracias, Señor. Amén. Lo leemos. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Léalo usted. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, mi Dios, te damos gracias Aleluya en esta por la hora. oportunidad que nos das de estar un día más en tu santuario, mi Dios. No hemos venido para ser vistos de los hombres, Padre Celestial. Hemos venido porque tenemos agradecimiento, Señor eterno, y nos presentamos delante de ti, pidiéndote que pases por alto todas nuestras faltas, Padre Celestial, que no tomes en cuenta, Señor eterno, cuando quebrantamos tu palabra, y a través de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario seamos perdonados. Señor eterno, y que esta noche, Padre Celestial, no sea una noche más, sino que sea una noche, Padre bendito, donde traiga bendición a nuestra vida, tu palabra. Yo sé que siempre la hay, Señor eterno, tu palabra, pero que hoy, Señor eterno, se alumbre el entendimiento, Señor eterno, oh bendito Dios, que abrimos podamos nuestro corazón a la en luz esta hora, de tu Padre. palabra Abrimos nuestra poder mente, nuestro comprender, Señor entendimiento, eterno, Dios mío. el Oh tesoro bendito grande Dios, que hay, aleluya, que sean Padre bendito, descendidos, en este Señor. libro. Oh Padre, la compuerta de los Gracias, Padre cielos, bendito, Señor amado, unos enviando corazones bendición receptivos, por medio de tu palabra en el unos crecimiento, oídos Padre receptivos Santo, a tu aleluya, palabra, mi Dios Dios. mío. Oh Padre Ruego Santo, en el para que en nombre el futuro poderoso de ningún tu viento amado, de doctrina, nuestro Señor. Señor y Oh bendito Salvador, Dios, aleluya, perturbe la mente y el Jesucristo, corazón de tu pueblo, quitamos Padre. toda honra y toda Gracias, gloria Señor, por en los tus manos siglos de los ponemos a tu siglos. siervo, Padre, para que en Amén, esta hora Señor, sea compartiendo, y Señor amado, amén. aleluya, tu palabra, Padre. Grande Gracias, es Señor. nuestro Dios. Gracias, bendito Dios, aleluya. El libro de Génesis es similar al libro de Apocalipsis. Ahí los teólogos como que casi no les gustan ni irse muy allá ni muy acá, aunque les gusta quedarse ahí por los proverbios, los salmos. Pero el libro de Apocalipsis, similar al libro de Génesis, como que usted busca información y como que no hay mucha información de hombres que son grandes en teología y que hay veces uno desear escuchar a esos hombres, escudriñar estos capítulos, estos versículos y poder comprender aún más de lo que ya el Señor nos ha iluminado en su infinita misericordia. Pero vamos a continuar aquí y vamos a seguir. Habíamos hablado de lo que es la tricotomía y seguimos hablando en lo que es el hombre, cómo fue formado. Ya está en el versículo 7 y seguimos en el versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjese que el libro de Génesis hay veces no lo logran comprender porque como que el Señor pensaba y escribía y ponía a escribir a Moisés, pero a la misma vez como que aquello solamente era el pensamiento, pero más adelante se refleja ya con hechos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora váyase al versículo 15, dice ahí que allí lo puso al hombre. Mire lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, ¿ya lo estaba ahí o lo puso? O lo tomó y lo puso. La palabra del Señor tiene 4 fundamentos para entender la palabra del Señor. Hay 4 fundamentos que deberían de estar en nuestros, ya en nuestro conocimiento. Que la palabra del Señor solamente se puede, o se analiza, se ve, se estudia de 4 formas. La forma literal, la forma espiritual, la forma
en la forma, en un lenguaje, por decirlo así, en un lenguaje literal, en un lenguaje espiritual, en un lenguaje espiritual, en un lenguaje, lo tengo en la mente, un lenguaje profético y el lenguaje simbólico, okay. Literal, espiritual, profético y simbólico. Esos son los 4 lenguajes que nos muestra la palabra del Señor. Algunos le llaman histórico literal, otros le llaman, le puede decir tipológico, o sea, donde se ven los tipos y las sombras, pero vienen siendo lo simbólico. Entonces, los 4 fundamentos que nosotros debemos de tener siempre, pues, cuando estudiamos la palabra del Señor, son esas 4 interpretaciones: literal, espiritual, profético y simbólico. Si usted logra comprender eso, si usted lo mete en su corazón y cada vez que vaya a agarrar la palabra del Señor, le ora al Señor y le dice: Señor, no puedo comprender esto, no entiendo aquí, pues el Señor en su infinita misericordia puede hacerle ver lo que usted no comprende. A la luz de la palabra usted va a decir: bueno, ¿cómo es esto? Y en el libro de Génesis, tanto como en el Apocalipsis, el Señor mete las 4 formas: la literal, la espiritual, la profética, el lenguaje profético y el lenguaje simbólico. Los 4 puntos que deberíamos de tener nosotros en nuestra mente. Porque si ahora mismo yo le hago una pregunta, fíjense, si yo le hago una pregunta a usted ahora mismo, con su conocimiento, la sabiduría que usted tiene, eche para atrás sus añitos y diga: ya tengo no sé cuántos años ya en el Evangelio. Eche para allá atrás está bien, los hermanos que vienen con el hermano Manuel son nuevos, pero no sé cuántos, yo no sé la verdad cuántos años tengo usted en el Evangelio. Pero si yo le hago una pregunta ahora mismo, ¿cuándo el Señor le dice a Adán: no comas de ese fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió Adán? A ver, hábleme fuerte, porque ya se acuerda que estoy sordo de un oído. Físicamente no murió. Okay. Sí, desobedecer. Físicamente no murió. ¿Algo más? Física y espiritualmente, las dos. Sí, murió. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ese día morirás. ¿Murió ese día? No. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa es una de esas cosas que uno dice: bueno, es tan sencillo y tan simple. Bueno, pues si no lo estudia a la luz de la palabra, con esas 4 formas que yo le he dado, que no lo digo yo, eso lo sabe cualquier estudioso de la palabra del Señor. Porque del día que de él comieres, ese día morirás. Fíjese que cómo mete el Señor 2 lenguajes ahí. Usted dice que espiritualmente murió. Ahora, dice la palabra del Señor que para el Señor 1000 años es como ¿qué? 1000 años es como un día. Fíjese lo que dice la palabra del Señor: 1000 años es como un día. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuánto? 930 años murió Adán. 930 años murió Adán. Amén. Y si para el Señor 1000 años es como un día, o sea que no se cumplió ni un día en la vida de Adán. ¿Está entendiendo 2 lenguajes ahora? Sí, amén. Pero eso es lo que a nosotros nos cuesta entender muchas veces.
Y eso es lo que cuesta entender la palabra del Señor. Si no le pide la iluminación al Señor, no logra entender, Señor, por qué hablas de este lenguaje, por qué hablas del otro lenguaje. Literalmente no murió Adán, literalmente, pero en el lenguaje del Señor, espiritualmente hablando, murió. Amén. Porque ni siquiera cumplió los 1000 años, que para el Señor 1000 años es como un día. Entonces, si nosotros no le pedimos al Señor, Señor, ilumina, dame entendimiento, dame la luz de tu palabra, Señor, pues siempre vamos a pasar pensando que la serpiente era una serpientita, una viborita que se enrolló en el arbolito y le dijo, imagínense, nosotros con tantos años en el Evangelio deberíamos de entender ya un lenguaje. Claro, eso está bien para los niños. A los niños que la serpiente le llegó y sacándole la lengüita le habló al oído. Para empezar. Así es que estamos bien hasta ahí. Amén. 4 lenguajes. Literal, espiritual, profético y simbólico. Si usted logra meterse eso en el corazón y cada vez que lea la palabra, escudriña la palabra, pues el Señor le va a ir iluminando más. El libro de Génesis, como el libro de Apocalipsis, los 4 lenguajes los habla el Señor. Porque dice la palabra del Señor que al final de la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, al final de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, la angustia de Jacob, el día del Señor, como se conoce esos 7 años, después de todo eso el Señor vendrá y reinará por 1000 años. 1000 años, dice la palabra del Señor. ¿Verdad que así lo dice? 1000 años, que es el milenio de paz. Los aminialistas dicen que los 1000 años ahí son simbólicos. Los aminialistas dicen que los 1000 años que el libro de Apocalipsis dice que el Señor vendrá a reinar en la tierra son simbólicos. Esos son los aminialistas. Cuando usted escuche ¿qué son los aminialistas? Son los que creen que el milenio de paz es simbólico. Pero ahí no está hablando de 1000 años simbólicos, ahí está hablando de 1000 años literales. Por la palabra del Señor lo podemos comprobar. Por la palabra del Señor tiene que ser literal. Los 1000 años. El Señor viene, pone su pie sobre la tierra, sobre el monte Carmelo, el monte se parte en 2 y el Señor baja, literalmente hablando. 1000 años. Ahora, en aquel tiempo, dice que los niños van a ser de 100 años. A ser de 100 años, lo dice el libro de Isaías. Entonces, cuando nosotros logramos entender y comprender eso, ¿cuál es la verdadera razón en el sentido de que el Señor está hablando? Pues nosotros vamos a tener un alcance, una iluminación más grande. Aquí el Señor dice que puso al hombre en el huerto de Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado y puso ahí al hombre. Pero en el 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Pues no estaba ahí, lo puso ahí o después lo puso ahí. En el verso 7, hermanos, dice, formó, en el 8 dice Jehová Dios plantó el huerto del Edén. Pero plantó un huerto en Edén, al oriente. Y en el 15 dice, tomó pues Jehová Dios y lo puso en el huerto del Edén. O sea, ya había estado entonces formado el huerto ahí. Sí, claro. Amén. Sí, amén. Entonces esas pequeñas contradicciones que aparentemente usted las ve, pues es que Jehová tiene un pensamiento primero. Jehová piensa. Amén. No es que actúa porque es Dios y ya se absorbe y ya se aparecen las cosas. No, Él primero medita. Él medita y piensa qué es lo que va a hacer. Él medita. Lo que sucede lo mismo con el 26, el del capítulo 1, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, las aves de los cielos. Fíjense lo que dice ahí. Y lo que dice el capítulo 2 en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo había formado allá, no, estaba en el pensamiento del Señor. Le estaba declarando cómo habían sido formados todas las cosas a Moisés.
se las había dado. Y dice en el 27 del capítulo 1, dice, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 2, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Lo había creado allá? No, estaba pensando el Señor en su eternidad que iba a formar. Y es un relato, como es algo así como que yo le diga, voy a ir a fin de año, voy a ir al Salvador, voy a ir al Salvador. Está en mi pensamiento, pero cuando ya vaya al Salvador, le voy a decir, fui al Salvador y me pasó esto y lo otro. Una cosa es pensarlo, una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo. Lo mismo sucede aquí. Jehová dice que plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Sí, ya estaba ahí. En el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bendito sea el Señor. Y Jehová Dios, versículo 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué árbol está hablando ahí? ¿De qué árboles está hablando ahí? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Árboles frutales, hermanos, su infinidad. Dice que eran buenos para comer. No conozco hasta ahorita un árbol malo de fruta para comer. No sé, de repente hay algo que a usted no le cae bien a su estómago, qué sé yo, pero no quiere decir que ese fruto sea malo. A usted no le cae bien, pero el fruto para otros es bueno. Entonces, dice la palabra del Señor que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y bueno para comer, y pone ahí un punto y una coma. Eso quiere decir aparte. Es un espacio. Y dice, también el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora sí, ¿de qué árbol estamos hablando? Ayúdame para que nos vayan. Eran dos especímenes diferentes en el árbol. El árbol del bien y del mal. Dice primero que también el árbol de vida. De vida. Eran dos ahí. Ahí está un árbol. En medio del huerto estaba el árbol de vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué árbol está hablando ahí? ¿Y dónde estaba localizado? Sí, el árbol de la vida estaba en el medio del huerto. El del bien y el mal no dice si estaba a un lado, a un costado, al oriente, al occidente. No dice. No lo dice, pero ahí estaba en el huerto. Amén. ¿De qué árbol está hablando ahí? Ya le enseñé. Del fruto prohibido, del que no tenían que comer. ¿No? El árbol de la ciencia, dice el árbol de vida. No se brinque ahí. Sí. No nos brinquemos. El árbol de vida. El árbol de vida. ¿Qué simboliza o qué? ¿Qué árbol está hablando ahí? Porque les dije que hay 4 lenguajes. Hay un lenguaje literal, que es lo primero que vimos. Cuando dice que Jehová hizo nacer de la tierra árbol delicioso a la vista y bueno para comer, está hablando de árboles literales, de frutos literales. Pero hace una gran pausa ahí. Cuando tú encuentras usted un punto y una coma, hace una gran pausa ahí y ya se para. Simbólico. También el árbol de vida. Simbólico. Ahí está hablando un lenguaje simbólico. En medio del huerto. Ahora, ¿quién es el árbol de vida? ¿A quién representa el árbol de vida? Amén, hasta ahí vamos bien, vamos avanzando de poquito a poco, nos van a dar las 9 y ahí nos vamos. El árbol de vida en medio del huerto, ahí estaba en el medio del huerto, él siempre está al centro del huerto.
Jehová es el rey, Él es el príncipe, Él es el todopoderoso, Él está en medio, alrededor, Él está en su trono de gloria, está rodeado de millares de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, porque Él es el árbol de vida, en medio del huerto, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Ahora sí, ayúdame aquí también. Espiritual. Un sentido espiritual, dice la hermana. ¿En qué sentido, en qué lenguaje está hablando ahí? Está dura esta clase hoy, pero no vamos a pasar el Sí, examen. la verdad que sí. La del árbol de la ciencia del bien y del mal. Literal. Simbólico. Literal porque fueron abiertos sus ojos y literalmente pudieron. El literal es lo, podríamos decir, el árbol visible, natural. Lo visible, ok. El árbol natural, ese es el literal, el lenguaje literal. Pero dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, si hay un árbol literal, da frutos del bien y del mal. Si fuera literal o natural, como usted quiera llamarle, hay un árbol que da bien y que da mal un árbol. Hasta ahorita no lo conozco. Pero si usted conoce uno por ahí, de su pueblo, de allá donde es, puede ser que existan árboles allá donde uno Yo no tengo llega. un limón, se mira limón, pero saben horrible. Puede ser lima. Yo tengo en mi casa que es un limón, pero tiene el sabor como a naranja, hermano. Interesante, vamos. No lo voy a probar a ver Sí, vamos a ver, si hermano. encuentro yo gusto a eso. Bueno, pero tiene un fruto, ¿verdad? Tiene un fruto que es parecido al limón, pero que no sabe a limón. Pero aquí no dice cuál era el fruto, aquí solamente dice el árbol de la ciencia. Ciencia es conocimiento Amén. del bien y del mal. O sea, entonces es simbólico. El árbol está representando la ciencia del bien y del mal, pues es simbólico. Amén, es un árbol simbólico también. Es un árbol simbólico donde estaba el conocimiento de saber. Adán y Eva solamente conocían el bien. En ellos no existía la maldad. En ellos solamente estaba el bien porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta ese punto Adán no había pecado. Hasta ese punto donde Jehová le muestra o enseña que está ahí el árbol de vida y que hay otro árbol que también tiene la ciencia del bien y del mal. Hasta ese momento Adán no había pecado, era un árbol simbólico. Estaba ahí, que de una forma, en el conocimiento, en la santidad, en lo que tenía Adán, lo podían ver, lo podían entender, lo podían, porque si Jehová les estaba hablando en un sentido espiritual, Jehová se hablaba con Adán en un lenguaje espiritual también, porque Adán estaba hasta ese momento, se puede decir que puro. Había inocencia, había una limpieza en su alma, había una blancura en su espíritu, no había pecado. Entonces se podía palpar, se podía ver de acuerdo a lo que ellos veían. Dice la palabra del Señor. Del 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en otra ocasión les he dicho que el escrito original dice, porque el día que de él comieres muriendo, morirás, que me gusta mucho a mí esa expresión, muriendo, morirás. Muriendo en el espíritu, morirás en tu cuerpo físico. Le dicen, come de todo lo que hay, pero de ese no lo toques. De ese no lo vayas a tocar, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces dice Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues
formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo les había de poner y llamar a los animales y a todo lo que Adán llamó hasta a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño a Adán, le formó de su costado, de la costilla, a una mujer. Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo el lenguaje literal y simbólico. Vamos hasta el capítulo 3, si no hubiese alguna pregunta. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Serpiente en hebreo es Nahash. Y en hebreo el Nahash simboliza un ser masculino, por eso no le dicen la serpiente, le dice el serpiente, el Nahash. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, espero que así sea, que en su conocimiento no estamos hablando de una serpiente a la que nosotros hoy conocemos. La más tenebrosa puede ser una cobra, yo no sé cuál es la más venenosa de animales de esas serpientes. Nunca me ha gustado indagar ni saber qué me da ver esos animales. Pero yo quiero que usted entienda que hasta este punto usted no está pensando que era una serpiente así como la que nosotros conocemos. Porque el Nahash, o como serpiente se traduce serpiente, esa palabra serpiente está compuesta por dos palabras. Mira, es ser, un ser, y la otra palabra es sapiente. Sapiente. Un ser pensante, se puede decir. Amén. Un ser pensante. Sapiente viene de la sapiencia. Sapiencia es tener conocimiento. Esa palabra serpiente es compuesta de ser, sapiente, ser pensante, un ser pensante. Entonces, ese animal no era como usted y yo pensamos o creemos. Está bien que cuando nos contaron en la escuela dominical, pues sí era la culebrita, la viborita de agua. No. Este era un ser pensante, un ser que conocía bastante bien lo que era el tiempo, conocía y tenía conocimiento de un Dios existente, podía hablar, podía escuchar, porque si no hubiese sido así, Eva se hubiera asustado cuando le escuchó hablar. Serpiente, un ser pensante. Alguien que podía pensar y podía hablar, porque si el día de hoy yo dejo que alguien se me acerque, que yo no conozco, que nunca he hablado con él, yo estoy parado en algún lugar, estoy esperando algo, y se me acerca alguien y me empieza a hablar, yo me hago para acá, si veo que está por aquí. No digamos si es una mujer. Una mujer, imagínense que una mujer esté por ahí y viene un hombre y le habla, que usted nunca lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué hace? Se sonríe y se queda platicando con él. Como mujer. Pero me enfoco a las mujeres, porque son las más vulnerables, por decirlo así. ¿Verdad que como mujer usted se va porque no lo conoce, ni sabe quién es este personaje? Imagínese que si se va a ir o por su instinto, por su ya conocimiento, teme que algo le vaya a pasar, pues se va. Ahora imagínese que viene una serpiente y le habla. ¿Qué usted cree que iba a hacer, Eva? No, salgo corriendo. Entonces, sin lugar a duda,
la serpiente no era, porque lo dice la palabra del Señor, no se arrastraba en el polvo, no era como nosotros la conocemos. Era un ser pensante, un ser que podía hablar, un ser que podía oír, un ser que podía escuchar. Y de eso Satanás, de eso, porque dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, era la más inteligente, era la más hábil, era la que tenía, después del hombre, el ser. Ahora, hoy en día dicen que el chango, el chimpancé, el mono, como le llamen allá donde usted, el monkey, si es de aquí, dicen que es el que se parece más al hombre, es el que tiene más similitud al hombre. Eso es lo que ellos dicen, los científicos. Y tendrá sus rasgos, pero yo cuando veo un animalito ese, yo no he encontrado un personaje que se parezca a él. Tendrá sus rasguitos por ahí, ¿verdad? El animal que tiene movimientos y hace ademanes y hace como si fuera un... Pero este personaje, la serpiente, el Nahash, era un ser pensante, un ser que tenía conocimiento. Y Satanás, al verlo, pues no dijo voy a ocupar al avestruz, no voy a ocupar al caballo, no voy a ocupar a la vaca, no. Vio al que podía, al que se acercaba a Eva a hablar. Entonces en ese se introdujo en él y dijo, pues de aquí me agarro. Porque de otra manera, si Satanás se le presenta a Eva, también Eva hubiera dicho de dónde apareció este. Pero ya había un previo conocimiento de que había un ser pensante que estaba ahí. Por eso es que Eva, cuando se le acerca, no se va ni dice, ¿y tú desde cuándo hablas? Ni es que Satanás hizo hablar a ese personaje. Era un ser pensante. No lo describen, algunos dicen, porque cuando usted busca estos temas, tiene hasta para fantasear de muchas maneras. Más sin embargo, yo analizo todas las cosas, las veo y cuando las observo me quedo detenidamente viendo o escuchando algo. Y eso de que hay gente que habla de los reptilianos, no creo que es un invento así del ayer o eso de los reptilianos. No le estoy diciendo que creen eso. Pero por alguna razón, hay muchas figuras del tiempo antiguo donde tenían seres parecidos a reptilianos. Por alguna razón, no me vaya a decir, que el hermano ya anda creyendo en reptilianos y todo algo, pero por alguna razón, esta gente, ¿por qué cree que se han inventado esas cosas en las películas y todo eso? Porque de cierto modo, un día, cuando se cumpla el libro de la parte de Apocalipsis, donde van a ascender demonios, pues van a tener una similitud a eso, a lo que usted le llama, a lo que la ciencia hoy le llama marciano, y esas cosas. Un día esos demonios van a tener una figura y puede ser que tengan un parecido a lo que fue la serpiente antigua. Son demonios, es lo que son, donde se introdujo el padre y Satanás de los demonios. Entonces este ser era astuto porque era pensante. ¿Por qué cree que Jesús dijo sed mansos como paloma y astutos? ¿Recuerda qué dijo? Sí. Señor, sean mansos como palomas, tranquilos, pero sean astutos como la serpiente. Porque la serpiente en realidad cuando apareció era alguien diferente a todos los animales, diferente totalmente. Ahora la gente que le quiere agregar, pues usted encuentra un video y le ponen cosas ahí de fantasía, pero lo que la palabra está diciendo que era astuto, y cuando usted ve el significado de la palabra, dice que era un ser con mucho conocimiento. Entonces cuando a Eva se le acerca, pues ella no tuvo temor, porque ya había habido un previo
previo, habían pláticas previas para que ella se haya quedado ahí. Hermanos, si cualquiera que ve algo anormal sale corriendo. Pues imagínese Eva, tenía que salir corriendo. Si hubiera visto que solamente la serpiente hubiera llegado ahí de buenas a primeras a saludarle, a pedirle la hora, ¿qué estás haciendo aquí sola? Hubiera salido corriendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Vea cómo dice aquí: del fruto del árbol que está en medio del huerto. O sea que estaba ahí el árbol también. Junto al de la vida. Estaba a la par. Ahí estaba a la par. Estaba ahí. Entonces dijo: no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese cómo dice: serán abiertos vuestros ojos. Cuando los tenían cerrados, literalmente no los tenían cerrados. Espiritualmente eran santos, no veían cosa mala, no tenían conocimiento de lo malo, no lo podían entender, ni siquiera en su mente pasaba qué era el mal, cómo es el mal. Ahora, si yo le pregunto a usted de a dónde viene el mal, con todo su conocimiento que tiene y los años de evangelio y tanta Biblia que lee, ¿de a dónde viene el mal? Pues del malo, del malo Satanás. ¿Usted cree que de Satanás viene el mal? Esta clase está bien lenta, ¿no? Así no va a dormir, Dios, sino alguno. Pues ayúdame para que avancemos. Es que así nos está haciendo pensar. Pero la Biblia dice que el Satanás es el padre de mentira, desde un principio mintió. O sea, y el mal que hizo en el cielo fue por eso que lo arrojaron del cielo. Miren, mal no es igual a maldad. Mal no es igual a maldad. Saber el mal y el bien no es pecado. El saber el bien y el mal no es pecado. Porque usted sepa el bien y el mal, eso no lo hace a usted pecador. No porque usted conozca algo que tiene una parte buena y otra parte mala, ya usted ya pecó con el Señor. Las cosas fueron hechas por el Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Él conoce todas las cosas. Dios. Job dijo, oiga lo que dijo Job. Cuando la mujer le dice, aún retienes tu integridad. Aún retienes tu integridad. Bendice a ese Dios y muérete, le dice la mujer a Job. Y Job le responde y le dice, como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso solamente voy a recibir el bien de Dios y el mal no lo voy a recibir? ¿Y qué dice la palabra del Señor después de eso? Job capítulo, para que no vaya a creer que me estoy inventando aquí en la mente, las estoy agarrando en el aire. Job capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y qué dice? Todo esto no pecó Job.
Dice que no pecó Job. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos entendiendo un poquito. Estaba el árbol del bien y del mal ahí. Conocimiento nada más. Del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal estaba ahí. Ahora, si yo le digo, mire lo que dice la palabra del Señor, vamos a quedar aquí un ratito, quizás hasta ahí nos vamos a quedar, pero yo quiero que usted entienda un poco más la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie. Dice Dios, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Él no tienta a nadie. Porque Él no puede ser tentado por el mal. Es lo que dice la palabra del Señor. Yo busqué y rebusqué y me rebusqué y busqué y seguí escarbando y no encontré que diga porque Dios no puede ser tentado por el maligno. Dice porque Dios no puede ser tentado por el mal. Por el mal no puede ser tentado Dios, no por el maligno. Mal no es lo mismo que maldad. Mal es algo que viene de un sentido, es un adjetivo negativo. El mal es un adjetivo negativo y maldad es un sustantivo de hacer algo malo. Entonces dice la palabra del Señor que Satanás, Luzbel, dice la palabra del Señor que Luzbel fue creado perfecto eras, dice, en todo eras perfecto. Por eso es que no le tuvo miedo Eva. No era, como dice usted, como lo vemos nosotros, una serpiente ahí. Sí, no, de lo que era, de lo que estamos hablando en cuanto a que la serpiente no era un animal, este era un ser pensante, un ser que hablaba, pero nos movimos al punto de que cuál era el árbol del bien y del mal. Entonces, Ezequiel capítulo 28 dice, capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Maldad no es mal. Maldad, para que me entienda ahora sí, vámonos a Santiago cuando dice, Dios no puede ser tentado. Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal. Para que lo leamos bien, Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No dice por el maligno, dice por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cada uno de nosotros es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? ¿Sabe alguno lo que es concupiscencia? Es un deseo. ¿Cómo? Es un deseo fuerte que sale. Un tipo de atracción, ¿no? Es algo, en griego es epitumia. Epitumia es en griego esa palabra concupiscencia. Y es un deseo casi incontrolable del ser, de cualquier ser humano. Es casi incontrolable.
Y esa palabra epitumia es un deseo, que esa misma palabra se empleó cuando Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros, o cuánto he anhelado este momento. Es la misma palabra, epitumia. Es un deseo grandísimo. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo, el deseo que yo tengo de cuando a mí me nace eso, es atraído y seducido. La concupiscencia, ese deseo me empieza a ganar y me empieza a dar vuelta en la cabeza, y entonces ya me lo llevo en la cabeza y me acuesto y esa cosa dándome vuelta en la cabeza porque no oré al Señor, y me levanto y tampoco le doy gloria al Señor cuando abro mis ojos, sino que me está dando vuelta en la cabeza eso y está ahí. Entonces la concupiscencia, dice el 15, después que ha concebido, o sea, después de que ya se gesta en mi mente, que ya lo tengo ahí en la mente, empiezo a decir, ahora sí, ya sé cómo le voy a hacer para hacer la maldad. Mira. Porque hay quienes se quedan toda la noche pensando para hacer una maldad. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué anda haciendo el hermano hasta allá por Santiago si estamos en Génesis? Yo le estoy hablando del árbol del bien y del mal. Amén. Y yo le pregunté, ¿de a dónde viene el mal? ¿De a dónde procede el mal? Ahí nos quedamos. Sí. Ya le fuimos a dar una vueltecita por allá, ya lo llevé a Ezequiel, ya lo llevé a Job. Estamos en Santiago hablando del mal. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, ya voy, lo pienso, lo medito aquí, se gestó, ya sé cómo le voy a hacer así, así. O alguno puede pensar y decir, no, pues voy a decir que voy para tal lado, pero voy para el otro lado y voy a hacer de noche para que nadie me vea. Y allá lejos, en una ciudad donde nadie me conozca. Ya se está gestando, ¿no? Entonces, cuando lo llevo a cabo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, Consumado. da a luz o consumado, da a luz la muerte. Santo. ¿Qué pasó en Satanás? Satanás sí sabía también del bien y del mal. Satanás sí conocía también el bien y el mal. Y Satanás entonces se quedó pensando y viendo hacia el mal. Ya no miraba a Dios, ya no miraba al Creador, sino que se quedó pensando y diciendo, ¿cómo le voy a hacer para ser igual a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo le haré para convencerme a todos estos si son un montonón? ¿Cómo los compro? ¿Cómo los soborno? ¿Cómo me los gano? ¿Cómo me los echo a la bolsa? Cuando he oído de congregaciones que se dividen, es porque alguien llegó y dijo, no, el pastor le entregó y le dijo, mira, aquí llega un momento en que voy a retirarme a usted. Entonces yo ya no, digo, bueno, ya el pastor ahorita no está. ¿Cómo me lo gano a todos para cuando venga el pastor? Le damos golpe de estado. ¿Cómo? Pero ¿cómo me lo gano para que me crean a mí? Y los que no se quieran, pues yo me los llevo. ¿A dónde? No sé, pero ahí después veo cómo le hago. Estaba Satanás pensando cómo, de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de él, estaba viendo. Él conocía ya el bien y el mal, porque el bien estaba ahí, pero también estaba el mal. Porque entonces, si no estuviera el mal, ¿cómo podríamos decir que hay un Dios bueno? ¿Cómo podríamos decir que Dios es amor, Dios es misericordioso? De Dios tenía que poner de un lado lo que era mal para que se pudiera conocer la grandeza de su nombre como Dios misericordioso, lleno de amor. No fue el mismo Dios que le dijo, pongo delante de ustedes la vida y también pongo la muerte, pongo la bendición, pero también pongo la maldición. ¿De dónde salió todo eso? Dios lo conocía, por eso dice la palabra que Él no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué no puede ser tentado por el mal?
Porque él conoce el mal. ¿Cómo lo va a tentar eso a él si yo permití que ese mal estuviera ahí? Eso a mí no me tienta. Yo sé lo que es mal. Pero el saber, el conocer lo que es el bien y el mal, eso no es pecado. Job dijo, voy a recibir el bien y el mal no lo voy a recibir. Y en todo esto no pecó Job. Estaba el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Amén. Sí, amén. Gloria al Señor, pues hasta ahí nos quedamos porque ya veo el reloj. Y usted está bien serio, pues, ¿qué puedo hacer yo? Decirle que hasta aquí lo dejamos por ahora. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir, si el Señor nos permite, próximo viernes. Mañana, con ayuda del Señor, hay ayuno. Amén. Invitados todos los